Hay que moverlo. Se la mandé a Noel, a ver si lo ves. William, se te escucha. Laura, ¿me acabas de conocer? Mira, 30 segundos que no sirven para nada. ¿Se lo parece? No, la jodemos. Ya recortará ahí. Eso tira mal ahí. Vas a jugar con Pues con el cuento. Oye, me está dando rabia. Ahora sí, William. Ya. Sí. Sí, se te escucha. Hola. Hola. El Lucía tiene eco. Ay. ¿Llorando? Guapa, vine llorando. Pues está. Claro. Por eso me calienta él. Ay, mierda, no pienses de esto. Oye, ¿está pita ya? Se lo voy a llamar, Lleva 2 minutos. Hay que sí. Está hecho un papetón el Cándido, Para darme de gallego. Qué culo tiene. ¿Sabe que se escucha? Pablo, no digas nada que está grabando. Ya, igual, pero lo escucha. ¿Qué botón? Hay que darle un botón rojo para que empiece. Hay que darle un botón para que empiece a grabar. Ah, vale. Ah, me sale Lucía. ¿Qué es esto? Me sale Lucía. Voy a grabar. Grabar. No creo que se vea. Graba. Cuando me levante voy a grabar. Bueno, alguna camarada era igual. Quite, que no. Espera, porque...
of you wearing your best clothes. Camera at the door, you wait in the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Never knew and never thought. Why we always stuck and running from the bullets. The bullets. Never knew and never thought. Why we always stuck and running from the bullets. The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Just stop your crying, it'll be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. Just stop your crying, have the time of your life. Breaking through the atmosphere. Things are pretty good from here. Remember, everything will be alright. We can meet again somewhere. Somewhere far away from here. Never know and never thought. Why we were sticking right around the bullets. The bullets. We never know and never thought. Why we were sticking right around the bullets. The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Stop your crying, baby, it'll be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. I never knew, I never thought. Why we always looking around the bullets. The bullets. I never knew, I never thought. Why we always looking around the bullets. The bullets. We don't talk enough. We should open up before it's all too much. Will we ever learn? We've been here before. It's just what we know. Stop your crying, baby. It's a sign of the times. We gotta get away from here. ¡Buenos días, Corto! Me alegro mucho de veros a todos y cada uno de vosotros por aquí. El día de hoy, que puede ser uno de los más importantes de todo el curso, por no decir el que más, estamos todos reunidos aquí para presenciar, creo que la primera cosa que nos interesa a todos, porque las charlas, bueno, hay ahí... ¿A quien no le interesa alguna cosa? Bueno, primero que nada, antes de explicar cómo va a funcionar toda la graduación, pedir un fuerte aplauso a todos los profesores por la implicación que han puesto para hacer que toda esta graduación sea posible. Así que un fuerte aplauso para ellos. Para continuar, quiero felicitar a todos los que estamos aquí, porque hemos sido un cuarto de la ESO espectacular. Creo que ningún cuarto nos ha llegado a nosotros.
Todos nos tienen envidia, todos los cursos de la ESO, porque somos el mejor, queráis o no. Os explico cómo va a funcionar la grabación. Vamos a pasar clase por clase y el profesor de cada clase va a dar su discurso. Después van los discursos de los dos representantes de cada clase y para acabar el vídeo de cada clase. Después de eso tenemos que ir fuera y a celebrar básicamente. Para acabar el discurso, quiero acordarme de toda esa gente que está en la misma situación que yo, que está esperando un milagro para pasar de curso, porque directamente... También acordarse de aquellos que han sido capaces de remontarlo. Muchas felicidades a todos y por los caídos, aunque no lo sepan aún, os recordaremos siempre, chavales. Dicho esto, que dé comienzo a la grabación, viene a presentar las clases, disfrutar todos. Bueno, vamos a empezar por cuarto A. Nuestra mi queridísima profesora de lengua castellana, Ainhoa, y dos personas extraordinarias, unos excelentes, Gael Domínguez y Raquel Taboada. Pero esto no lo necesito. Me escucháis, ¿no? ¿Qué? Como siempre. Suele pasar. Bueno, mi queridísimo Lorca dijo una vosotros dadme alas que yo sabré volar. Estas palabras me han acompañado e inspirado en los momentos más importantes de mi vida y espero que hoy también, en parte, empiecen a significar algo para vosotros. Y eso que las digo sin elevar la voz. Gracias a ellas entendí que hasta cuando creo que no estoy aprendiendo nada, lo hago. Porque cada paso que doy en este símbolo machadiano llamado vida me aporta algo, ya sea para saber quién o cómo quiero ser, o para todo lo contrario. Esos aprendizajes son alas que os permitirán vivir siendo la mejor versión de vosotros mismos. Porque chicos, cuando antes empecéis a entender y a daros cuenta de que nosotros no somos como nuestro querido Augusto Pérez de Niebla, tenemos la suerte de ser escritores y protagonistas de nuestra propia vida. Antes empezaréis a disfrutar y a aterrizar vuestras alas. Me siento sumamente feliz de haber tenido la oportunidad de transmitiros, aunque sea un poquito, mi entusiasmo por la lengua y la literatura. Pero me siento todavía más afortunada de haberos conocido. Todas y todos sois personas maravillosas, o algunos por lo menos llegaréis a serlo con el tiempo. Y yo ya os llevo conmigo por diferentes motivos. En primer lugar, estoy orgullosa por conseguir que entendáis que la posición o dirección natural no siempre es recta. En segundo lugar, que todo lo que te gusta, lo que te encanta, lo que odias, lo que aborreces siempre es sujeto. Y por último, y más importante, que dejar ir a personas que queremos es la mayor demostración de amor posible. Así que yo, por ahora, os dejo ir, pequeñitos míos, con la esperanza de haberos dado muchísimas alas para volar. Os quiere vuestra pesadilla lingüística. Menos mal que lo deja predicar. Ay, estoy llorando. No. Siente. Ese no funciona.
Ese no. No, pero ese sí, pero ese no. ¿Esto se escucha? Sí. Bueno, solo decir que llegó el día esperado, el gran día. Es nuestra última mañana juntos y creo que nadie se imaginaba que fuese a llegar tan rápido. Hablamos en nombre de todos, o por lo menos de nuestra clase, cuando decimos que desde que empezamos la ESO hemos vivido 1001 aventuras. Hicimos nuevos amigos, vivimos cosas inolvidables, reímos, discutimos y básicamente disfrutamos. Pensando que no iba a terminar, pero como todo en la vida, terminó. Y a partir de ahora cada uno continuará con su vida. Marcos seguirá saliendo a la pizarra para hablarnos sobre sus novias. Catalina dará golpes bajos porque altos no puede. Munci seguirá siendo nuestro flaco. Reti siempre será la nueva por mucho tiempo que pase. Topo seguirá pidiendo permiso para tirarse un triple. Martín nos invitará al cine con sus entradas. Paula hará sus muecas y seguirá sin entenderlo. Lacho seguirá siendo nuestro delegado rompemesas. Titi seguirá sin ir a las excursiones para poder pescar. A Raquel siempre le pediremos los apuntes. Enzo seguirá volviéndose invisible cada vez que apaguemos la luz. Leonor seguirá apuntando las frases de sus profesores. A Lima y a Bru siempre le seguiremos pidiendo las respuestas de los cuestionarios de física y química. A Lima gritará para que nosotros nos callemos. Gael seguirá haciendo sus preguntas tan evidentes. Sofía seguirá vistiendo de fosforito allá por donde vaya. Silvia será nuestra fresqui. Ana seguirá siendo ignorada por Ana María y para mí la mejor compañera de mesa de mundo. Romy seguirá diciendo que nos rayen los profesores. Y Has siempre seguirá en la ESO. Sabemos que ha sido uno de los mejores cursos de nuestras vidas, donde podemos sacar los recuerdos como los archivadores rotos, las peleas en la puerta, las fotos de Cándido y Paquirrín en la pantalla y las fotos de Lola. También aprendimos a invertir en Bitcoin con Charlene Drain para comprarnos un Lexus y que los penes no siempre son erectos. O cuando decíamos Teacher Music, pero siempre había una excusa que nos quitaba los 5 minutos de música. Luego, a ti, Celia, gracias por enseñarnos a los Rolling Stones. Y ahora hablemos de biología. Gracias, Diego, por cambiarnos esa tan esperada recuperación para un mes después. Y también a ti, Cándido, que no nos das clases, pero queríamos agradecerte la cucharita en Barcelona. Yoli, lo siento, pero ahora ya no nos vas a poder decir que solo calentamos la lengua. Y en cuanto a Mónica, gracias por esos 4 puntazos de cooperativo. Y Josefa, lo siento por cambiar la velocidad de las piezas y por los chicles en clase. Y a Pilar Carro por sus clases con música. Y por último, Chus, ya sabemos que somos seres de Averno, pero no seríamos nada sin las frases de Ana Mates. ¡Y un jamón! Bueno, lo que queríamos decir fue, es y será un año inolvidable en el que nos hemos quedado con los buenos momentos. Nosotros siempre seremos los fantasmas de este castillo, en el que aprendimos tantas cosas. Y solo queremos decir que después de esto no hay un recreo, y que la hora es la misma de ayer a estas horas. Muchas gracias y ahora os ponemos el vídeo de nuestras compañeras. Pero no sin antes mencionar a la mejor tutora del mundo, que sí, que puede que seamos unos pelotas y todo eso, pero las risas en tutoría, cogiendo las entradas de aventura, las charlas y los cotilleos no nos los quita nadie. Muchas gracias. Ainhoa. Yo no le llego. Llama al Torres. Hostia, el vídeo, joder. Ainhoa. No se ve. Ainhoa, ¿apuntamos al piano? Sí.
Ana, por ahí no. A ver, yo creo que estoy... Hablo desde el principio. Totalmente ilegal. Móviles en clase. Que va, no hay móviles en clase. Ahora vamos a continuar con cuarto B. Va a hablar vuestro amado profesor de inglés, Alejandro. Y Sofía Grego y Nerea Bouzo. Fuerte aplauso para ellos, por favor.
Buenas tardes a todos y a todas. Esta ceremonia de graduación marca el fin del año académico 23-24, pero a la vez el inicio de un nuevo capítulo en la vida de cada uno de vosotros y de vosotras. A lo largo de estos 4 últimos años en este instituto habéis forjado amistades, superado retos y creado recuerdos que atesoraréis para siempre en vuestra memoria. El instituto ha sido un viaje lleno no solo de noches de estudio hasta las tantas, supongo. Debería ser así. Exámenes, trabajos, pero también ha habido seguramente momentos alegres. Cada uno de vosotros y de vosotras os habéis enfrentado a desafíos en estos tiempos, los cuales habéis superado y que os han llevado a estar donde estáis hoy sentados. Como tutor vuestro y como consejo para el futuro, me gustaría recomendaros que tengáis siempre curiosidad, que os esforcéis por aquello que os guste y seáis fieles a vosotros mismos, sin importar lo que digan. No rehuyáis lo desconocido, corred riesgos y no tengáis miedo a fracasar, pues es a través del fracaso cuando uno aprende y crece. Para finalizar, me gustaría regalaros un proverbio latino atribuido al político romano Catón, el cual considero de gran importancia en la formación académica de la persona. Literarum radices amare, sed fructus dulces, o lo que es lo mismo, las raíces del estudio son amargas, pero los frutos son dulces. Felicidades curso del 23-24 y que la fortuna os sonría en cualquier faceta de vuestra vida. Feliz verano a todos y a todas. Vale, hola a todos, primeramente, somos Nerea y Sofía de cuarto B y hoy estamos aquí reunidas con todos vosotros para cerrar un ciclo educativo desde el 2020 hasta el 2024. ¿Quién diría que ya han pasado 4 años desde la primera vez que entramos en el instituto y la mezcla de sentimientos y emociones que teníamos? Sobre todo el miedo, ya que era una etapa nueva para nosotros y muchas de las personas esta etapa la aprendimos solos, sin conocer absolutamente a nadie. Ha sido un recorrido muy largo que nos ha regalado muy buenas oportunidades para conocer nuevas personas con las que ni de lejos pensaríamos que intercambiaríamos palabras en algún momento de nuestra vida. Además, también tomamos grandes conocimientos de nuestros maravillosos profesores. Y dicho esto, ya podemos comenzar con el asombroso discurso con el pie derecho. Como sí lo solíamos hacer todas las mañanas pasando por la puerta del Castelao. Desde el inicio del curso, en el preciso momento en el que pisamos esta clase, tuvimos una sensación de que la gente que se encontraba en ella nos haría los días más llevaderos. Y así fue. Si tuviéramos que definir esta clase después de 9 meses que llevamos en ella, sin duda sería coña marinera. Como decía nuestro intelectual y refranero tutor, que cuando se saque el libro de refranes, arde Troya y llueve flanes. Ahora, hablando en serio, queremos agradecer a nuestros queridos compañeros porque fueron el pilar fundamental para que las clases no dieran ganas de llevar un cojín, una manta y dormir. Pensamos que cada uno de vosotros habéis aportado algo muy bonito a ella. Fuisteis el granito de arena que le faltaba al reloj de nuestra vida. Hemos vivido muchas emociones y experiencias inolvidables juntos en muy poco tiempo. Podríamos decir que nosotros somos la piña de Bob Esponja y Alejandro el sonriente calamardo. Habéis hecho que las clases muy aburridas se pasen volando y llenas de risas. También podemos decir con orgullo que aunque no todos tengamos la misma afinidad y personalidad, ya que eso es prácticamente imposible, ha sido una clase con muy buen compañerismo y con mucho respeto y amor. Y bueno, ¿qué podríamos decir de nuestros profesores? Que tampoco se van a salvar, porque no es todo oro lo que reluce.
No la veo, que voy. Comenzamos con la profesora más meme de este curso. Y sí, si te estás dando por aludida, eres tú, Eco Carmen. Tu pasión por la economía me ha dado ganas de ahorrar. Y... si algún día te presentas como monóloga, ahí estaremos nosotras en primera fila para verte. Seguimos con nuestra profesora Ana Mate. A ti te hacemos una mención honorífica por ser la profesora con más chistes malísimos que cuentos. Eran tan sumamente malos que hasta hacían gracia. Y también gracias por en alguna que otra clase compartirnos la bolsa de chicles recesos que llevaban por mínimo 4 meses. También vamos a mencionar a profesoras que aunque no nos dieron clase, nos han dicho que las mencionemos. Nuestros compañeros. ¡Ay! Su profe de mate majo, que nos dijeron que mencionásemos lo buena que eres como profe y como persona. Y también nos dijeron que no nos olvidásemos de Laura, la profesora de biología, quien les ha dado un curso maravilloso. Los que van a biología esperan que sigas yendo a macrofiestas con nuestro maravilloso vicedirector. Y bueno, Yolanda, ¿qué decir de ti, Yol? Que aunque nos mataste a vueltas alrededor del pabellón absolutamente todos los días de gimnasia, te queremos dar las gracias por preocuparte por nosotros y por ayudarnos cuando notabas que no estábamos bien. También queremos... También queremos mencionar a nuestra querida Celia, que como veo no está aquí. ¡Ay, mi Celia! Es una de las profesoras que nos ha enseñado, más que como profesora, como persona. Nos enseñó que tienes que escoger un trabajo que de verdad te apasione. Era mirarla dar sus clases de historia y se me ponía la cara de felicidad, de lo bien que explicaba las cosas y lo bien que controlaba. Es tan perseverante que aunque todos los días no viniese con una sonrisa por clase, a mí siempre me las ha sacado. Y por ello le quiero dar las gracias. Por esos maravillosos años que hemos pasado a tu lado. Ha sido un completo placer ser tus alumnas. Ainhoa, nuestra profesora de lengua, quien nos ha martirizado los tímpanos todas las mañanas que nos ha chillado. El día que todos concordamos que fuimos más felices fue cuando hace poco se fue todo el fin de semana al festival y llegó a clase fónica sin voz y no pudo hablar. Aunque bueno, al día siguiente, para nuestra desgracia, ya había recuperado la voz. Te queremos dar las gracias por haber dado mucho por nuestra clase. Lo que más nos gusta de ti es que eres una persona que va en contra de las injusticias y que lucha por un alumno hasta el final. Y también nos gusta la manera en la que reconoces el esfuerzo que hemos empeñado en tu materia y que nos digas lo orgullosa que estás de nosotros, porque a veces uno necesita escucharlo. Para finalizar este sermón de profesores, Chusi de plástica y Josefa de música, hacia vosotras solo nos salen palabras bonitas. Gracias por estos 2 años maravillosos en los que os habéis comportado genial con todos nosotros. Sofía y yo, Chus, en lo personal, pero creo que todo el mundo está de acuerdo con nosotras, te queremos muchísimo y gracias por ser como nuestra segunda madre que se preocupa siempre por nosotros. Nunca dejes de brillar ni desprender esa energía que solo tú tienes y con la que llenas todo el castelao de puro amor y felicidad. Ni tampoco nunca dejes de luchar por lo que quieres, porque eres una de las mujeres más guerreras que he visto. Ojalá algún día ser como tú. Ojalá algún día ser como tú. Sería para nosotros todo un orgullo. Por supuesto, también queremos agradecer con todo nuestro corazón a nuestros compañeros e incluso a algunos amigos de cuarto C. Y de cuarto A. ¿Qué sí? Todi, ¿por qué? Porque con todo nuestro corazón... porque aunque esto sea un discurso de nuestra clase, sentimos que debemos agradeceros por acompañarnos en este largo camino y por todas las vivencias que hemos experimentado juntos, que no son pocas.
Lo que más nos ha marcado en esta etapa son las personas tan bonitas que nos llevamos de ella. Porque yo, sin duda, aquí he conocido a mucha gente que quiero que se quede el resto de mi vida, ya que no sé qué haría sin ellos. Ha sido una etapa dura donde hemos aprendido a crecer como personas y a madurar. Pero también ha sido la etapa más bonita. Para finalizar, gracias a todos los profesores que no hemos nombrado antes por estos años, y gracias a Cuarto B, nuestra increíble clase, por estos inmemorables 9 meses. Gracias a toda la gente que forma parte de ella, gracias por ser como sois y por habernos dado uno de los mejores años. Sin vosotros no hubiese sido lo mismo. Ahora solo queda disfrutar del tiempo que nos queda juntos y desearos mucha suerte a esa gente que decide irse del instituto para abrir comienzo a otra etapa. Que seguro que os va a ir todo bien y que consigáis todo lo que os propongáis. Feliz verano y disfrutad mucho. Y preparad los tornillos que esta noche sea loca. Qué culo el pan. Ahí se pongo un Diego y con eso. Muy bien. ¡Qué bien que lo paró! Ya nada, déjalo así.
Bueno, ahora vamos a terminar con cuarto C, que es mi clase. Lamentablemente nuestra tutora Rosalía Grandal no ha podido presentarse y no está aquí hoy con nosotros, pero sí vamos a poder contar con las palabras de mis compañeros William y Santiago. Un fuerte aplauso para Rosalía, donde quiera que esté. Hoy es un día especial porque terminamos una etapa que recordaremos con cariño y alegría. En nuestras mentes quedarán todos esos recuerdos, tanto los más alegres como algunos más difíciles. Recordaremos los cajuts de economía de nuestra querida Eco Carlos y de aquella las pirámides de Acrosport con Yolanda y los partidos en los recreos y sobre todo con mucho cariño el campeón. Tampoco nos olvidaremos de todos los profesores que nos intentaron facilitar todo siempre. Los que perdieron tiempo en ayudarnos y los que hicieron posible esto. Hoy decimos adiós a los momentos compartidos con amigos, a las risas en los pasillos. Nos llevamos todos esto con nosotros, porque estos años han sido mucho más que solo estudiar. Han sido años de crecimiento, de aprendizaje y descubrimientos. Nos vamos con la certeza de que cada experiencia, cada dificultad y cada momento nos han formado para ser quienes somos hoy. Nos vamos, pero siempre llegaremos con nosotros, una parte de este colegio y de las personas que nos hicieron especial. Así que, mientras nos preparamos para la próxima etapa, recordaremos que estamos listos para enfrentar nuevos desafíos porque aquí hemos aprendido no solo lecciones académicas, sino también lecciones de vida. Agradezcamos por todo lo vivido y miremos al futuro con entusiasmo y esperanza. Y también queremos dar las gracias a algunos profesores, aquí había un saludo. Pero empezamos con Ana Mates, que Ana Mates, de parte de tus alumnos, que bueno, por una parte este año mejor, el año pasado ya te hicimos ahí con el examen que no hicimos, pero ahí ya te hicimos una buena, pero bueno, este año me han dicho que muy bien y yo por una parte sigo diciendo que tenía que coger tus mates, la verdad, que yo la cagué. Y también esperemos que Rafa siga llevando los pantalones por encima del calzoncillo, de parte de Ana. Ainhoa, nuestra querida Ainhoa, nuestra querida profe de lengua castellana, tan maravillosa, aunque para algunos no, ahí, te queremos, te amamos igualmente, pero no nos va la lengua castellana ni nada de eso. Sí. Y bueno, el 025 que saqué, lo siento, pero no podía más. Luego para nuestra querida Celia, que es una profe maravillosa para nosotros, un aplauso para ella, por favor. Cosas de Franco, de los nazis, que bueno, no me cayeron bien, pero bien ahí. Gracias a Chus, la de inglés, que por una parte también nos ha ayudado mucho en inglés y también le agradecemos mucho y gracias por poner el 5 al final, gracias. Eco Carmen, que se llama Eco Carmen, la mejor. Gracias por enseñarnos que las tarjetas de créditos no las vamos a tener en la vida porque es una mierda. Y gracias por los cajuts que nos has hecho, aunque hay viernes que te olvidaste que nos faltan viernes. Que tenemos ahí en cuenta, Carlos. Luego, gracias a la de latín, a Isabel que está por ahí. Por parte de lo de latín te agradecemos mucho. Gracias por los gritos y la paciencia que nos tuviste también por una parte. Aún no sé traducir bien, pero bueno, las declinaciones bien. ¿Cómo se enuncia un sustantivo? Isabel. Bien.
Yolanda, ¿dónde está Yolanda? Por ahí, pasando. Yolanda, la que siempre anda. Te queremos mucho, Yolanda. Yolanda, te queremos mucho. Gracias por, como dijeron nuestros compañeros cuarto, por hacernos correr todos los días, esos 5 minutos, incluso 10 a veces. Y bueno, Rafa te agradece las broncas que le echabas al pobre, pero te sigue queriendo igual. Y bueno, y Cándido, por parte, aunque nos da clase, te agradecemos todo. Y bueno, a esas historias de Instagram en fiesta, me gustó mucho. Corazón. Josefa, que no te dejamos atrás. Un aplauso para Josefa, por favor. Y muchas gracias por enseñarnos. Que sepas que sigo acordándome del papá por Josefa. Ahí me quedo. Bueno, ya que estamos y es el último curso, Filopaco, te llamamos Filopaco, con cariño, Filopaco con cariño. Gracias por esos momentos de risas también que tuvimos ahí contigo. Gracias por las cosas, pero bueno, aún decimos, la mayoría no es formal, pero la caligrafía... Susi, aunque no nos das Susi la plástica, de parte de tus alumnos también, fuiste una profe muy maravillosa. Y también de mi parte que te quiero agradecer mucho por ya el año pasado y a veces cuando hablábamos y que te queremos mucho, Susi. Y bueno, me queda el tutor de cuarto B, pero creo que no quieren que hable porque si no se me olvida. Arde. Y gracias y muchas gracias por este curso tan maravilloso para los profes y a los tutores, más que nada, a Ainhoa también, en especial, Josefa, bueno, a todos los profes. Y gracias por todo.
Bueno, y ahora, para finalizar, vamos a contar con las palabras de cuarto B. Va a hablar Elena y Ashraf y Butina. Y nada, yo para despedirme solo quería decir que ha sido un verdadero placer compartir eso con todos vosotros, porque yo cuando llegué al Castelao me esperaba que me iba a encontrar con 4 panolis y realmente ha sido genial compartir todos estos años con vosotros. Muchísimas gracias. Noah, quítate los pantalones. Pantalones. Sí, yo Sei que xa está descansos, o sea que eu serei moi breve, non quero molestar moito máis. Sobre todo que entendes que falar sodes vos, non? Simplemente dicir que levo 2 anos con este grupo e algún que quedou atrás, outros que se incorporaron, e para min, bueno, eu como titora ao principio non me gusta moitísimo ser titora, gustame das miñas aulas e tal, e teño que recoñecelo, pero co tempo se lle escolle cariño, a verdade que son as persoas con gran corazón. Cuarto D, que parece que estamos aí ao final, ¿no? Que somos así o último tal, teño que dicirvos que valedes moitísimo e que da igual a letra e a orde, ou seja, sodes persoas moi valiosas, mo demostrades cada día, sei que faredes grandes cousas no futuro e o importante é iso, que algo de vos queda en min e espero que tamén algo de min quede en vos, ¿no? De alguma maneira, espero que sexa sempre bo. E nada, moitísimas grazas por a paciencia, por entenderme, respetarme, igual que fixamos con todos e todas, non, na aula. Somos pouquiños, pero matóns, somos 10 aí con as nosas cousas, cada un de nós, e é moi interesante pois iso, ver como evoluciona, non? Como empezamos sendo diversos, pero ao final nos fomos unindo, e ao final de todo pois eu sabía que vos axudades entre vos para poder aprobar e para iso, non? E eso se ve no corazón. Se ve axuda que lle dades a outros, non sei. Entón, para min é moi importante. Dicirvos nada máis, que e a todos os demais que acabades cuarto, pois, se seguides neste instituto nos veremos por ano, e se non, pois eso, que vos vaya o mellor na vida, vale? Porque isto é unha escola, pero a vida real está aí fora, entón, aí é onde hai que loitar. E agora, dou paso aos compañeros. Sorpresa para ti. Ay. Que vamos a comenzar con nuestra breve conversación. Es que es una conversación. Bueno, buenas, queridos profesores y compañeros. Es difícil creer que nuestra etapa de colegio se ha ido, dejándonos tantos recuerdos, alegrías, tristezas, tantas vivencias que nos dejan esa sensación de haber crecido juntos como socios. Es entonces cuando pensamos en nuestros compañeros, por lo que han hecho por nosotros, ya que hoy somos obra de arte. Gracias por este viaje de diversión, amores, sacrificios y amistades tan puras y falsas. Queridos, es hora de seguir nuestros caminos y triunfar en esta vida. Cada despedida es el comienzo de un nuevo y grandioso encuentro. Debemos ser positivos, lógicos y conscientes. No es un día de luto, es una entrada a nuestro futuro grandioso. Y con un puñado de emociones, hasta aquí nuestra breve conversación, así la consideramos más que una despedida. Suerte y bendiciones, compañeros. Queremos agradecer a nuestras dos joyas de la corona tan brillantes como nuestra Elenus y al payo Santi, muy comprensivos, que nos han dado momentos de
una tensión y momentos graciosos. Sobre todo cuando teníamos nuestra hora de codilleos con Elena y a ti, Payo Santi, por ser nuestra cómplice a la hora de joderme a mí. Claro, junto a Javi Autida. Sigue siendo así, jefe. Y lo más importante, gracias por las lecciones que nos has inculcado, Santiago Rivas. El maravilloso vídeo de los profes, seguro que es la joya de la prole. Bueno, dura 10 segundos, pero lo que dure seguro que es maravilloso. Antes, conmemorar varias palabras a ciertos profesores y alumnos. Y no, Bruno, no te voy a abrir más la puerta porque yo aquí dejo mi cargo como delegado. Ana, esperemos que para el año, si nos das clase, la covarianza la dejemos para el final. Eso, aquí aún no queda todo claro. Alejandro, gracias por aprobar mi inglés. I love you. Chusi, como no, una gran profesora de plástica y una gran persona con un corazón de oro. Y por último, a todos los alumnos de mi clase, demás compañeros, gracias por este curso y esperemos vernos el año que viene. Y Eco Carmen, debes varios cajuts. No me jodas. ¿Por qué en nuestra clase pone feliz vida? Apaga la luz. Ah, por eso nos dejaron fuera. No se lee. Feliz vida. Feliz vida. Feliz vida. No entiendo. No entiendo. ¿Qué dice? ¡Coña! Bueno, esto tenía que decirlo David, pero se fue. No pasa nada. De Raúl, ven. No nos da tiempo a que subáis, porque si no, no vais a tener tiempo fuera para sacaros fotos. Ahora os damos la foto cada tutor fuera a su grupo, ¿vale? Raúl, ven a despedir el acto. Tiramos birretes, sí, hasta aquí. Ya podemos caminar. Siempre me llama Raúl. Perdón. Hoy llegamos al final de una etapa importante de nuestras vidas. Quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestros profesores, quienes nos han guiado y apoyado en cada paso del camino. Su dedicación y paciencia han sido fundamentales para nuestro crecimiento y académico y personal. A mis compañeros, gracias por los momentos compartidos, por las risas, las discusiones y las experiencias que nos han unido. Hemos superado desafíos juntos y hemos aprendido mucho de cada uno de nosotros.
Hoy cerramos un capítulo, pero también comenzamos uno nuevo. Nos esperan nuevos retos y oportunidades. Recordemos siempre que con esfuerzo y dedicación podemos lograr que nos propongamos. Para terminar, me gustaría decir gracias a todos y enhorabuena. Lo hemos logrado.